Buenas noches, comunidad de Oberon. Dejen su opinión aquí. ¿Qué historias les gusta más escuchar? Prepárense porque hoy contaremos relatos que sucedieron en Ciudad Juárez. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar ahora. Mi nombre es Ricardo, tengo 28 años y soy instructor de karate. Ciudad Juárez es mi hogar desde hace toda la vida, y aunque muchos la describen como caótica o peligrosa, yo la conozco con sus calles polvorientas al amanecer, los vendedores que gritan sus ofertas y el olor del pan recién horneado que se mezcla con el humo de los carros. Vivo en un apartamento pequeño con mi esposa, Giovanna, quien trabaja en un consultorio dental. Nuestro lugar no es lujoso, pero es suficiente para sentirnos seguros y tranquilos después de un día agotador. Desde joven me apasionaron las artes marciales. No es solo un deporte, es una forma de vida. Cada movimiento tiene un propósito, cada golpe un sentido, y el respeto es la base de todo. Dirigir mi propia academia ha sido un sueño cumplido, aunque no ha sido fácil. El dojo donde entrenamos es modesto. Tatames gastados, armarios de madera que crujen al moverlos, y armas de práctica colgadas en las paredes. Los alumnos vienen de distintos barrios, algunos apenas niños, otros jóvenes o adultos que buscan disciplina, fuerza o simplemente aprender algo que les dé confianza. Al principio, los entrenamientos eran como siempre, el calor del tatami, el sonido de los golpes y la respiración entrecortada de quienes se esforzaban. Pero pronto comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Alumnos más perceptivos decían escuchar comandos que yo no había pronunciado, instrucciones que parecían salir de la nada. Algunos sentían toques suaves en los hombros o en la espalda, como si alguien invisible los corrigiera. Yo trataba de racionalizarlo, el cansancio, el estrés, el calor del dojo, cualquier explicación que evitara admitir que algo extraño ocurría. Recuerdo un día en particular. Estábamos practicando katas avanzadas. Estaba observando a un grupo de jóvenes cuando uno de ellos se detuvo en seco, con los ojos abiertos y la respiración contenida. Me acerqué, preocupado, y él me dijo que había sentido un empujón leve en la espalda. Sin embargo, no había nadie detrás de él. Otro alumno mencionó que, mientras practicaba un movimiento, escuchó mi voz dando instrucciones que no eran mías. Intenté tranquilizarlos, explicarles que era su imaginación, pero noté que todos estaban tensos, mirándose entre ellos con incomodidad y un poco de miedo. Esa noche, al cerrar el dojo y caminar por las calles desiertas hacia nuestro apartamento, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Algo estaba diferente, aunque no podía ponerle nombre. Mi esposa notó mi inquietud, me preguntó si todo estaba bien en el trabajo, si los alumnos se portaban correctamente, pero le dije que era solo cansancio. Ella no insistió, aunque su mirada mostraba preocupación. La rutina continuaba. Abrir el dojo, preparar los tatames, revisar los uniformes y cinturones, y guiar a cada alumno en sus técnicas. Pero una sensación extraña me acompañaba. A veces creía escuchar pasos detrás de mí cuando caminaba solo por la sala, o el sonido de un golpe leve en el tatami mientras revisaba las armas. Siempre me decía que eran imaginaciones mías, hasta que los reportes de los alumnos se hicieron demasiado frecuentes para ignorarlos. Esa mezcla de pasión por el karate y miedo silencioso empezó a pesar en mi pecho. Cada movimiento, cada mirada de los estudiantes, parecía estar cargada de algo que no comprendía. Intenté mantener la calma, seguir con la rutina y no darme por vencido, pero una pregunta comenzó a rondar mi mente. ¿Estaba el dojo, o más bien el lugar sobre el que se construyó, ocupado por algo que todavía no podía ver ni entender? Conforme pasaban los días, los sucesos en el dojo dejaron de ser pequeños indicios y comenzaron a volverse imposibles de ignorar. Primero fueron los movimientos sutiles, una espada de madera colgando en la pared que caía sin razón aparente, un tatami que parecía desplazarse unos centímetros mientras nadie lo tocaba. Al principio lo atribuía a la falta de cuidado o al peso mal distribuido de los objetos, pero pronto se volvió imposible negarlo.
Las cosas ya no quedaban donde las dejábamos, y yo empezaba a sentirme observado incluso cuando estaba solo. Un lunes, un alumno llamado Manuel, de apenas 12 años, llegó al entrenamiento pálido y débil. Decía sentirse agotado, con fiebre y mareos, sin que hubiera ningún motivo aparente. Lo revisé con cuidado y no parecía tener ninguna enfermedad contagiosa. Simplemente su cuerpo no respondía. Me sentí impotente, preocupado por él y al mismo tiempo desconcertado. No podía explicar por qué estaba así, y eso me generaba un miedo que hasta entonces no había sentido. Los objetos personales de los alumnos comenzaron a desaparecer. Guantes, cinturones, incluso mochilas completas se esfumaban durante la clase, solo para aparecer horas después en lugares que nadie recordaba haber tocado. Giovanna empezó a preguntarme si todo estaba bajo control. Notando mi cansancio y la manera en que me movía por el dojo con cautela, revisando cada esquina y cada armario, mi explicación siempre fue vaga. Deben haberlo olvidado o movido sin darse cuenta, pero incluso yo sabía que ya no era normal. Una noche, después de cerrar la academia, me quedé revisando el dojo solo, tratando de encontrar un patrón, una causa racional. Mientras caminaba entre los tatamis, sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Algo invisible parecía seguir mis pasos, rozando mis hombros con suavidad, como si corrigiera mis movimientos o examinara mi rutina. Cada golpe en el tatami resonaba más fuerte que de costumbre, y el eco hacía que me girara instintivamente, aunque el lugar estaba vacío. Mis sueños se volvieron pesadillas. Veía sombras que entrenaban en movimientos antiguos de combate, figuras que desaparecían al intentar acercarme. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado y la sensación de que alguien había estado junto a la cama. Giovanna notaba mi insomnio y trataba de animarme, recordándome que debía descansar, pero yo no podía. Cada día que pasaba, la rutina que antes me daba orgullo comenzó a sentirse como una carga, un lugar donde la realidad y lo inexplicable se mezclaban. Intenté mantener la normalidad con los alumnos, pero ya no podía ignorar la inquietud que se palpaba en el aire. La academia, que antes era un refugio de disciplina y pasión, se había convertido en un lugar donde el miedo silencioso se instalaba entre los tatamis, las armas y las paredes gastadas. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento fuera de lugar, me recordaba que algo más habitaba el espacio que yo creía conocer. No fue hasta semanas después que comencé a investigar la historia del dojo. Sentía que debía entender lo que estaba sucediendo antes de que el miedo me consumiera por completo. Descubrí, entre viejos archivos del barrio y relatos de vecinos de larga data, que el terreno sobre el que construimos la academia había sido, décadas atrás, un campo de entrenamiento de guerreros que desaparecieron misteriosamente. Se decía que sus prácticas eran intensas, casi rituales, y que nadie que entrenara allí escapaba completamente de la disciplina que imponían, ni siquiera después de abandonar el lugar. Intenté cerrar la academia. Colgué un cartel de aviso en la puerta, hablé con los alumnos para suspender las clases, y durante varios días permanecí ausente, esperando que todo se calmara. Pero los sonidos no cesaron. Al caer la noche, podía escucharlos desde mi apartamento. Golpes metálicos sobre los tatamis, pasos apresurados y murmullos apagados que se desvanecían entre el eco de las paredes. Era imposible ignorarlos. El sonido llegaba hasta la calle, como si alguien continuara entrenando a pesar de que no había nadie allí. Cada vez que regresaba al dojo, la sensación de presencia se intensificaba. Las armas estaban en posiciones diferentes, los tatamis ligeramente desplazados y, a veces, sentía un peso invisible sobre mis hombros mientras caminaba solo. Giovanna comenzó a notarlo también. Su preocupación era evidente y, aunque intentaba tranquilizarme, podía ver la tensión en sus ojos cada vez que le contaba lo que escuchaba. Me sentía atrapado entre mi amor por el karate y el terror que me obligaba a cuestionar mi propia cordura. Una noche, decidido a enfrentar lo que fuera, caminé por el dojo en silencio, tocando cada tatami,
revisando cada armario y cada arma. Escuché pasos detrás de mí, giros de espada y golpes que resonaban con fuerza. Mi corazón latía desbocado y un sudor frío recorría mi espalda. No había nadie, pero el eco de esos movimientos era tan real que no podía fingir que era imaginación. Fue en ese momento cuando comprendí que el lugar seguía vivo de alguna manera, que los guerreros que desaparecieron no habían abandonado del todo su entrenamiento. No encontré forma de detenerlo. La academia permaneció abierta, y yo también, atrapado en un ciclo que mezclaba pasión y miedo. Cada día que entraba, sentía su presencia en cada rincón, y cada noche, desde la calle, podía escuchar los ecos de un combate invisible, persistente, como si los antiguos guerreros quisieran que nadie olvidara que alguna vez existieron. No sé si algún día cesarán los sonidos o si alguna vez lograré caminar por el dojo sin sentir que algo me observa. Solo sé que ahora, más que enseñar karate, aprendo a convivir con lo inexplicable y que el miedo se ha convertido en parte de la rutina, tan real como cualquier movimiento que practicamos sobre los tatamis. Hola, soy Isabel. Trabajo desde casa en marketing digital, lo que significa que paso la mayor parte del día frente a la computadora, con el ruido de los teclados y el zumbido constante del ventilador como compañía. A veces siento que las paredes de mi apartamento en Ciudad Juárez se acercan más de lo normal, y necesito salir, aunque sea por un rato, para recordar que el mundo afuera sigue existiendo. Por eso empecé a salir a andar en bicicleta por las noches. Es el momento más fresco del día, cuando el sol ya no quema y las calles están casi vacías. Es mi pequeña rutina para despejar la mente y hacer algo de ejercicio. Mi bicicleta es sencilla, sin adornos, pero es suficiente. Llevo mi mochila pequeña con agua y el celular. Normalmente escucho música, aunque algunas noches prefiero el silencio. La ciclovía que elegí recorre varios barrios, bordea algunas áreas con tierra batida y árboles dispersos, y pasa cerca del río Bravo. Durante el día, es un lugar común, con corredores y ciclistas, pero en la noche se transforma. El silencio es denso, solo interrumpido por el crujir de las ruedas, y, a veces, algún perro que ladra a lo lejos. Al principio, todo parecía normal. Pedaleaba siguiendo mi ruta habitual, concentrada en mantener un ritmo constante, pero pronto algo empezó a incomodarme. Noté un olor peculiar, como a tierra húmeda, aunque no había llovido ese día. Era un aroma que me recordaba a los caminos rurales que solía recorrer de niña, pero intensificado, extraño, casi cargado. Intenté ignorarlo, pensando que quizá mi mente jugaba trucos por el cansancio del trabajo. Lo que realmente me hizo tensar los músculos fue un sonido. Pasos, muy sincronizados con mi pedalear. Cada vez que aceleraba, los pasos parecían acelerar con exactitud. No había nadie a la vista. Miraba hacia atrás una y otra vez, pero la ciclovía estaba vacía, iluminada solo por los postes de luz que lanzaban círculos amarillentos en el asfalto. Mi corazón empezó a latir más rápido, y sentí un cosquilleo de miedo que me recorrió la espalda. Intenté convencerse de que era otro ciclista, alguien siguiendo su propia ruta, pero los pasos no tenían variaciones. Eran exactamente como los míos, reflejando cada movimiento que hacía. No era solo un susto pasajero. Cada inhalación estaba cargada de tensión. El miedo y la curiosidad luchaban dentro de mí. Aumenté la velocidad, deseando que la distancia me separara de aquello, pero los pasos persistían, manteniendo el mismo ritmo detrás de mí. La noche parecía más densa, más silenciosa excepto por ese sonido. Por un momento, me sentí atrapada en una especie de espejo invisible. Cada pedalada parecía medida por alguien que no podía ver, alguien que seguía cada uno de mis movimientos. Aún recuerdo cómo sentí que la ciclovía se alargaba más de lo normal, que los árboles y la tierra alrededor parecían distorsionarse ligeramente con la oscuridad. Cada sombra parecía moverse con vida propia,
y la sensación de que algo o alguien me observaba se intensificaba con cada segundo, y así, con cada pedalada, con los pasos sincronizados detrás de mí y ese olor persistente de tierra húmeda, sentí por primera vez que la ciclovía nocturna no era solo un lugar para hacer ejercicio, era un espacio donde algo desconocido parecía habitar, vigilando cada uno de mis movimientos, haciendo que mi rutina nocturna se convirtiera en algo mucho más inquietante de lo que jamás habría imaginado. A pesar del miedo, había un impulso dentro de mí que me decía que debía continuar, que no podía rendirme ni detenerme. Con cada noche que salgo a la ciclovía, siento que la familiaridad del lugar se vuelve más inquietante. Aquella sensación de ser observada no desapareció, al contrario, parecía intensificarse. Los postes de luz, que antes simplemente iluminaban mi camino, comenzaron a parpadear de manera irregular. No era un simple fallo eléctrico, era como si cada luz tuviera su propio ritmo, encendiéndose y apagándose en intervalos impredecibles. La ciclovía se sumía en la oscuridad por unos segundos, y luego un destello me mostraba el camino apenas a tiempo para seguir pedaleando. Entre esos parpadeos, empecé a notar sombras moviéndose entre los árboles cercanos. No eran sombras simples de ramas balanceándose con el viento. Eran figuras que se desplazaban con rapidez, apareciendo y desapareciendo antes de que pudiera enfocar mi mirada en ellas. Mi respiración se aceleró y sentí un nudo en la garganta cada vez que miraba hacia atrás. Los pasos sincronizados seguían presentes y ahora se mezclaban con un crujido extraño, como si alguien arrastrara los pies ligeramente sobre la tierra húmeda al borde de la ciclovía. Intenté concentrarme en el movimiento de mis piernas y en la respiración, tratando de racionalizar lo que estaba viendo. Pensé que quizá eran otros corredores, tal vez alguien caminando con su perro, o que mi imaginación estaba exagerando las sombras, pero había algo en la manera en que se movían, rápida, exacta, imposible de ignorar. El miedo crecía, y con él una sensación de urgencia. Necesitaba salir de esa sección de la ciclovía donde los árboles formaban un corredor casi cerrado, donde cada sombra parecía acecharme más de cerca. Mi corazón latía con fuerza y sentí cómo la adrenalina recorría cada músculo de mi cuerpo. Intenté acelerar, pedaleando más rápido, pero las sombras parecían moverse en sincronía con mis esfuerzos. Cada vez que aumentaba la velocidad, percibía un instante de silencio absoluto, seguido de un parpadeo de luz que me dejaba ver algo más, una figura que parecía estar detrás de los árboles, observándome. No podía distinguir rasgos, ni si realmente era humana, pero la sensación de ser vigilada se volvió insoportable. En un momento, me pareció escuchar un suspiro, muy leve, mezclado con el ruido de la noche. Fue tan sutil que no estaba segura si lo había imaginado, pero hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Pedalear ya no era solo un ejercicio, era una lucha por mantener la cordura mientras intentaba ignorar lo que mis ojos y mi intuición me decían. Algo en esa ciclovía no era normal, y estaba demasiado cerca de mí. Intenté tomar rutas distintas, pero cada tramo de la ciclovía parecía repetirse, como si el espacio se reorganizara para mantenerme dentro de aquel corredor de sombras y luces parpadeantes. La sensación de vulnerabilidad era intensa. Mis manos se aferraban al manubrio con fuerza. Mis piernas temblaban de tensión y mi mente no dejaba de preguntarse si alguien o algo me estaba siguiendo con la intención de atraparme. Al final de aquel tramo, justo cuando un poste finalmente se mantuvo encendido unos segundos más de lo normal, pude ver que las figuras desaparecían entre los árboles. Sin embargo, no sentí alivio. El aire se volvió más denso, y el olor a tierra húmeda regresó con más fuerza. Comprendí que no se trataba de un simple miedo pasajero. Algo en la ciclovía estaba cambiando mi percepción de la realidad, mezclando lo que veía con lo que intuía, haciendo que cada noche pareciera más difícil diferenciar entre lo real y lo imaginario. Pedaleé lo más rápido que pude, con la respiración agitada y el corazón golpeando en mis oídos, hasta sentir que la sección de sombras había quedado atrás. Pero algo dentro de mí sabía que eso era solo el comienzo.
La ciclovía nocturna todavía tenía secretos que no quería revelar, y yo no podía evitar sentir que estaba a punto de descubrirlos, aunque aún no entendiera cómo ni cuándo. Sentí un alivio momentáneo al dejar atrás la sección de árboles y sombras, pero ese alivio se desvaneció en cuestión de segundos. Algo cambió en la ciclovía. Miré hacia abajo, y para mi horror, mi bicicleta ya no estaba frente a mí. Primero pensé que era una broma de la luz parpadeante o que mis ojos me estaban traicionando. Paré bruscamente y giré sobre mis pies, pero tampoco encontré mi mochila ni el celular. Todo había desaparecido. La sensación de vacío me recorrió el pecho. Era como si el mundo a mi alrededor hubiera decidido dejarme fuera. El miedo se transformó en pánico. Cada sombra, cada brisa que rozaba mi piel, parecía tener intención de envolverme. Intenté correr hacia adelante, aunque mis pies tropezaban con la irregularidad del camino. Entonces comenzaron a aparecer imágenes en mi mente que no podía controlar. Corredores cayendo en agujeros invisibles, desvaneciéndose como si la ciclovía los tragara. Cada caída estaba acompañada de un silencio pesado y aterrador, como si el mundo entero contuviera la respiración mientras ellos desaparecían. No era solo imaginación. La realidad se distorsionaba a mi alrededor. Los postes de luz parpadeaban con un ritmo casi hipnótico, proyectando sombras que se estiraban y retorcían. Intenté enfocarme en algo tangible, pero todo lo que tocaba se sentía irrelevante, como si mis manos pasaran a través del aire denso y frío. La tierra húmeda bajo mis pies parecía absorber mi peso, dificultando cada paso, y el olor a tierra mojada se volvió más intenso, casi sofocante. Cada intento de escapar me hacía sentir atrapada en un laberinto que cambiaba a cada momento. La ciclovía parecía estirarse, extenderse y curvarse de maneras que desafían la lógica. Empecé a notar destellos de figuras que se movían en sincronía con mis pensamientos, reflejando mis miedos. Sus movimientos eran extrañamente coordinados, como si me imitaran, anticipando cada decisión que intentaba tomar. Sentí que perdía el control de mi propia percepción del tiempo y del espacio. Lo que parecía un minuto podía ser una eternidad, y cada paso que daba no me acercaba a una salida, sino que me llevaba más profundo en aquella sensación de ser vigilada y manipulada. Mis piernas temblaban y mi respiración se volvió irregular. Estaba exhausta y aterrorizada, pero algo dentro de mí no me dejaba rendirme. Intenté gritar, pero mi voz parecía perderse en la negrura. Cada sonido que hacía se diluía en la noche, mientras las imágenes de corredores cayendo se repetían en mi mente con una intensidad insoportable. Comencé a sentir que la ciclovía estaba viva, que respondía a mis miedos, ajustando su forma, atrapándome en un ciclo que no podía comprender. Al final, con el corazón latiendo con fuerza y un temblor constante recorriendo todo mi cuerpo, comprendí que no podía depender de la lógica ni de la razón. La ciclovía me había atrapado en un espacio que parecía obedecer reglas desconocidas, donde los objetos desaparecían, las sombras me seguían y las visiones eran tan reales como el suelo bajo mis pies. Solo podía continuar, avanzar sin saber si alguna vez volvería a encontrar la salida, con la certeza aterradora de que estaba enfrentando algo que existía más allá de lo que podía explicar. No sé cuánto tiempo estuve pedaleando, corriendo o simplemente avanzando sin sentido. Lo único que sabía era que mi cuerpo estaba agotado y el miedo no me dejaba pensar con claridad. Sin embargo, de alguna manera, logré salir de la sección más oscura de la ciclovía. Las luces comenzaron a ser más constantes, y la familiaridad de los postes encendidos me dio un mínimo alivio. Llegar a mi apartamento nunca había sido tan importante. Cuando finalmente abrí la puerta de mi casa y entré, sentí un peso enorme soltarse de mis hombros. Cerré con fuerza detrás de mí y me apoyé contra la pared, respirando con dificultad, tratando de recomponerme. Durante unos minutos, todo parecía normal otra vez. La ciudad a lo lejos, el sonido de los autos, la rutina que me esperaba al día siguiente. Pero la sensación de vigilancia no desapareció del todo, como si algo hubiera entrado conmigo, invisible,
permaneciendo en el aire. Al día siguiente, quise racionalizar todo lo ocurrido. Tomé un mapa mental de la ciclovía y decidí variar mi recorrido. Pero algo me perturbó profundamente. Cada tramo que intentaba tomar parecía repetirse exactamente igual que la noche anterior. Las curvas, los árboles, los postes, incluso los momentos de oscuridad y luz parpadeante, estaban en el mismo orden. Era como si la ciclovía recordara cada paso mío y reorganizara el espacio para que repitiera el recorrido de manera idéntica. Comencé a sentir que no podía escapar de esa sensación de repetición. Cada vez que cerraba los ojos, podía percibir el olor a tierra húmeda y escuchar los pasos sincronizados detrás de mí, aunque estuviera segura de estar dentro de casa. Intenté distraerme, ocuparme con el trabajo, salir a otras calles, pero la ciclovía permanecía en mi mente como un ciclo interminable. No he vuelto a salir sola por la ciclovía de noche. A veces, cuando paso cerca y veo los postes iluminados, siento un escalofrío que me recorre la espalda y me parece escuchar pasos detrás de mí, exactamente sincronizados con mi respiración. Hay algo en ese lugar que no entiende de lógica, que manipula el tiempo y la percepción, y aunque logré regresar, sé que no salí completamente. La ciclovía continúa allí afuera, repitiendo sus caminos, esperando, silenciosa, y yo no puedo evitar preguntarme si algún día podré caminar por ella sin sentirme atrapada en ese bucle invisible. Desde esa noche, he aprendido a temer no solo a la oscuridad de la ciclovía, sino a la certeza de que algunos lugares tienen memoria propia, y que a veces, aunque pensemos que escapamos, seguimos caminando dentro de ellos sin darnos cuenta. La ciclovía nocturna de Ciudad Juárez me enseñó que la rutina y la familiaridad pueden convertirse en trampas, y que lo desconocido puede seguirnos mucho más allá de lo que creemos. Nunca pensé que un lugar tan común como el mercadito de mi calle pudiera convertirse en algo que me mantuviera despierta por las noches. Trabajo ahí desde hace casi un año, entre estantes viejos, refrigeradores que a veces chispean y el olor a tortillas recién hechas que se mezcla con el de pan dulce y café instantáneo. Mi nombre es Lalita, tengo 27 años, estudio sociología en la universidad y, aunque no vivo lejos, cada tarde llego caminando con mis mochilas cargadas de libros y de la rutina que ya siento familiar. Al principio todo parecía normal. Reponía frijoles, arroz, refrescos, y la gente pasaba a comprar lo necesario para la cena o el almuerzo. Pero poco a poco empecé a notar cosas raras. Los productos se deterioraban sin explicación. Un paquete de pan de ayer amanecía cubierto de moho, aunque lo acabara de sacar de su bolsa. Las verduras marchitaban en cuestión de minutos frente a mis ojos. Pensé que era descuido mío, que tal vez había dejado las cosas fuera del refrigerador por unos segundos de más, pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Lo que realmente me hizo sentir incómoda fueron los clientes. Aparecían de repente, con miradas ansiosas, pidiendo cosas imposibles de conseguir. Marcas de dulces antiguas que nadie vende desde hace años, refrescos de edición limitada que jamás habían llegado a nuestro mercadito. Al principio sonreía y les explicaba que no teníamos esos productos, que quizás se confundían, pero ellos insistían, señalaban los estantes como si algo faltara y luego desaparecían de la misma manera repentina en que habían llegado. Era como si el tiempo mismo dentro del mercadito se hubiera deformado. Recuerdo una tarde en particular. La luz del sol se filtraba por la puerta de vidrio mientras acomodaba los paquetes de galletas. Sentí un escalofrío y giré la cabeza. Un cliente estaba parado frente al mostrador, señalando con insistencia algo que no existía. Intenté mantener la calma, pero el nudo en el estómago no se deshacía. Y lo peor fue que, cuando miré de nuevo, no había nadie. Ni una sombra, ni un ruido, solo el zumbido del refrigerador y el leve crujir del piso bajo mis zapatos. Don Manuel, el dueño, nunca decía nada. Hombre de mediana edad,
con camisa de manga corta y un sombrero que usaba incluso dentro del mercadito. Siempre parecía tranquilo, incluso cuando le contaba lo que pasaba. Su calma era desconcertante. Mientras yo sentía que todo se desmoronaba a mi alrededor, él actuaba como si nada raro sucediera. Empecé a sentir miedo, aunque trataba de ignorarlo. La sensación era constante, como una sombra que se movía justo fuera de mi vista, observando cada paso que daba. Mis manos temblaban a veces al tocar los productos que ya habían sido marcados por algo que no podía comprender. El mercadito, antes un lugar común y seguro, se había vuelto un espacio de incertidumbre, y yo comenzaba a preguntarme si todo esto estaba en mi cabeza o si realmente algo extraño habitaba aquel pequeño local de la calle secundaria. Después de aquel primer año trabajando en el mercadito, empecé a notar cosas que ya no podía ignorar. Lo que antes parecía pequeñas rarezas, ahora se convertía en algo más inquietante. Los productos comenzaron a moverse sin razón aparente. Una bolsa de arroz caía del estante como si alguien la empujara suavemente. Las latas de frijoles rodaban por el piso y los paquetes de pan se rasgaban solos, esparciendo migajas por todas partes. Al principio intentaba racionalizarlo. Tal vez había dejado mal apoyadas las cosas, o el estante estaba viejo, pero la frecuencia y la precisión de los movimientos hacían imposible ignorarlo. Lo que más me aterraba eran los pasos detrás del mostrador. Estaba sola muchas tardes, y de repente escuchaba pasos cortos, leves, acercándose, pero cuando me giraba, no había nadie. El silencio del mercadito se volvía pesado, casi opresivo. Mi corazón se aceleraba y me obligaba a respirar hondo, intentando calmarme, mientras una sensación de que algo estaba allí no me abandonaba. Llegué a contar las veces que escuchaba esos pasos en una misma tarde, más de 5, y cada vez el miedo era más intenso. Una noche, cerrando el mercadito, el viento entraba por la puerta entreabierta y hacía que los estantes crujieran. Sentí un frío repentino recorrer mi espalda y una presión extraña en el pecho. Las sombras de los productos parecían moverse más de lo que deberían, alargándose sobre el suelo y las paredes. Cada vez que parpadeaba, parecía que las figuras se desplazaban un poco, como si me estuvieran siguiendo. Mi rutina comenzó a cambiar. Llegaba más temprano, revisaba cada estante 2 veces, contaba los productos repetidamente, y aún así todo parecía fuera de lugar. Cada sonido, incluso el más mínimo, me hacía girar la cabeza. Los vecinos a veces pasaban frente al mercadito y me decían que el lugar estaba tranquilo, que no había de qué preocuparme, pero yo sabía que algo no estaba bien. Sentía que el mercadito respiraba, que tenía vida propia y no necesariamente amable. Lo más desconcertante era que, a pesar de todo esto, la gente seguía entrando y comprando con normalidad. Nadie más parecía notar los movimientos extraños de los productos, ni los pasos que escuchaba. Incluso don Manuel, que siempre estaba detrás de su escritorio, nunca dejaba ver preocupación alguna. Esa indiferencia me confundía más que cualquier otra cosa. Comenzaba a sentir que estaba atrapada en un lugar donde lo cotidiano y lo extraño se mezclaban de manera inquietante, y cada día que pasaba me resultaba más difícil separar la realidad de lo que mi mente empezaba a imaginar. Fue después de semanas de pesadillas y de sentir que el mercadito se volvía cada vez más extraño que decidí hablar con un empleado más antiguo, un hombre mayor que llevaba años trabajando allí. Él parecía nervioso al contarme lo que había oído, como si temiera que el simple hecho de hablar de ello pudiera despertar algo. Me explicó a través de palabras cuidadosas y miradas que se cruzaban con las mías, que una vez escuchó a don Manuel y a su esposa, mientras hablaban con su hijo en el pequeño despacho del mercadito, discutiendo sobre algo que llamaban un ritual. Según me contó, durante un momento de crisis, don Manuel realizó un extraño acto dentro del mercadito. Desde entonces, los problemas financieros del negocio comenzaron a resolverse de manera casi milagrosa. Clientes constantes, ventas inesperadas y una sensación de prosperidad que nadie entendía.
Pero con esa solución, vinieron los fenómenos que yo ya había empezado a vivir. Objetos que se movían solos, sombras entre los estantes, productos que se deterioraban rápidamente y visitas de clientes que pedían cosas imposibles. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero los empleados mayores evitaban ciertas áreas del mercadito y todos parecían aceptar, en silencio, que algo invisible controlaba el lugar. Al escuchar esto, sentí una mezcla de alivio y terror. Por fin había una explicación, aunque parcial, para lo que estaba viviendo. No era solo mi imaginación, algo había cambiado la esencia del mercadito, pero saberlo no me dio tranquilidad. La sensación de inquietud seguía adherida a mí, y cada vez que caminaba por los pasillos, sentía la presencia de aquel ritual extraño, como si el mercadito mismo respirara y me observase. La última confirmación llegó cuando salí del mercadito con algunas compras. Pensé que todo había terminado al cruzar la puerta, pero al llegar a mi apartamento, descubrí que los productos que había comprado se deterioraban misteriosamente. Las tortillas se marchitaban antes de tiempo, el pan se cubría de moho y los refrescos burbujeaban de manera extraña. Todo lo que llevaba conmigo parecía infectado por el mismo fenómeno que habitaba el mercadito. En ese momento entendí que el ritual había dejado una marca imborrable, no solo en el lugar, sino en todo lo que estaba relacionado con él. Mi vida cotidiana, que antes parecía tan simple, ahora se encontraba atravesada por la sombra de ese mercadito. Sentí miedo, una sensación que no podía calmar ni racionalizar, y comprendí que algunos misterios no están hechos para ser resueltos. Aunque me alejé del mercadito esa noche, sabía que aquel lugar y sus productos seguirían afectando mi mundo. Cada objeto deteriorado me recordaba que había algo más allá de lo que podía ver o tocar, algo que continuaba en silencio, moviéndose entre los estantes y observándome desde las sombras. Y supe, con una certeza helada, que no podría escapar de esa presencia invisible, por mucho que intentara volver a la normalidad. Desde que comencé a usar la lavandería automática cerca de mi casa, pensé que sería una forma práctica de ahorrar tiempo entre el trabajo y las responsabilidades en casa. Me llamo Adriana. Vivo con mi madre, Amalia, quien ya es mayor y siempre se preocupa por mantener todo en orden. Ella prepara café por las mañanas y revisa que la casa esté limpia, mientras yo organizo mis días entre el trabajo como técnica de informática y las tareas del hogar. La primera vez que noté algo extraño fue un martes por la tarde. Llevé mi ropa con normalidad, colocando cada prenda cuidadosamente en las máquinas. Revisé que nada estuviera fuera de lugar. Aseguré cremalleras y botones, y puse las monedas en la ranura. Todo parecía funcionar como siempre, hasta que 15 minutos después, al sacar la ropa, noté que algunas piezas habían desaparecido o aparecían dobladas de forma extraña, como si alguien las hubiera manipulado. Al principio pensé que era un descuido mío. Quizá había confundido una camisa con otra máquina, pero al revisar todo el lugar, nada coincidía. Cada visita posterior reforzó esta sensación. Calcetines desordenados, camisas colgando de manera que yo no recordaba haberlas dejado, y prendas dobladas con una precisión inquietante. Sentía una mezcla de frustración y miedo. La lavandería estaba vacía, iluminada por fluorescentes que a veces parpadeaban, y el ruido constante de las máquinas girando llenaba el lugar de un sonido monótono que se volvía casi incómodo. Cada vez que miraba alrededor, sentía que algo invisible me observaba, aunque no hubiera nadie más. Al regresar a casa, mi madre notaba mi expresión tensa y me preguntaba indirectamente si algo me inquietaba. Yo le decía que era solo cansancio, aunque mi corazón latía con fuerza y un escalofrío recorría mi espalda cada vez que pensaba en las prendas que desaparecían sin explicación. Lo cotidiano se estaba volviendo extraño. El lugar familiar empezaba a sentirse impredecible. Incluso los pequeños detalles se transformaban en fuente de ansiedad. Contar las monedas, asegurarme de que ninguna prenda se quedara atrapada, esperar a que las máquinas terminaran su ciclo con las manos ligeramente temblorosas.
La lavandería, que antes parecía segura y práctica, comenzaba a generarme una sensación de tensión que no podía ignorar. Cada vez que colocaba mi ropa en las máquinas, un pensamiento insistente me acompañaba. ¿Qué pasará si desaparece otra prenda? Y aunque intentaba ignorarlo, la sensación de que alguien o algo movía mis cosas permanecía real y palpable, más aterradora que cualquier historia de miedo que pudiera haber escuchado. Después de varias semanas usando la lavandería, los fenómenos extraños no solo continuaban, sino que parecían intensificarse. Ya no se trataba únicamente de prendas que desaparecían o aparecían dobladas de manera extraña. Ahora había olores que no podía explicar. Al abrir la puerta de una máquina, un aroma a podredumbre mezclado con humedad me golpeaba de inmediato, incluso cuando la ropa estaba recién lavada. Era tan intenso que a veces tenía que retroceder un paso para no sentir náuseas. Intenté racionalizarlo. Pensé que tal vez alguna máquina tenía un problema de drenaje o que algún cliente había dejado ropa sucia por días. Pero era imposible. El olor estaba presente incluso en máquinas que estaban vacías, o después de que el personal de mantenimiento había limpiado el lugar. Comenzaba a sentirme atrapada entre la incredulidad y la inquietud. Cada vez que ponía mi mano sobre una prenda recién salida, sentía un frío húmedo que parecía recorrer la tela hasta los dedos. Y luego llegaron los susurros. Al principio, creí que eran ecos de los sonidos de la lavandería, el zumbido de los motores, el agua girando dentro de los tambores, el roce de la ropa. Pero no, eran diferentes. Vocitas apenas audibles, que parecían pronunciar mi nombre o pedir ayuda. Un día, mientras estaba sola, escuché claramente un murmullo que decía algo como, «Ayuda, no puedo salir». Me detuve en seco, con el corazón latiéndome en la garganta y miré alrededor, pero no había nadie. Mi respiración se aceleraba y un sudor frío recorría mi espalda cada vez que entraba al lugar. Sentía que algo invisible se movía a mi alrededor, y aunque trataba de convencerme de que eran imaginaciones mías, el miedo era real. La rutina que antes me daba seguridad ahora se volvía angustiante. El trayecto a la lavandería, pasar frente a la puerta, mirar las luces fluorescentes parpadeantes. Todo se transformaba en pequeñas pruebas de valor que tenía que superar solo para recoger mi ropa. Cuando llegaba a casa, mi madre notaba mi tensión y preguntaba indirectamente si algo me preocupaba, y yo intentaba restarle importancia, hablando de trabajo o del tráfico de la ciudad, pero en realidad estaba cada vez más ansiosa, pensando constantemente en los sonidos y olores extraños. La sensación de que las prendas de mi ropa estaban siendo manipuladas por algo que no podía ver comenzaba a ocupar cada pensamiento. Con cada visita, los susurros parecían acercarse un poco más, y el olor se volvía más penetrante, como si la lavandería misma estuviera respirando, viva de una forma que no podía comprender. Empecé a temer no solo por la ropa, sino por mí misma, por mi capacidad de distinguir lo real de lo imposible, y por lo que esos murmullos podrían significar si decidía ignorarlos. Cada vez que salía de allí, sentía que me estaba llevando algo más que mi ropa, un miedo silencioso, persistente, que no podía sacudirme. Después de semanas lidiando con desapariciones de ropa y con los olores imposibles de explicar, la situación comenzó a volverse aún más inquietante. Las prendas que recogía de las máquinas a veces tenían manchas que antes no estaban allí, algunas rojizas, como sangre vieja, otras negras y húmedas, difíciles de identificar. Intenté lavarlas de nuevo, incluso con productos fuertes, pero nada desaparecía. Cada mancha parecía impregnarse en la tela, recordándome que algo extraño ocurría dentro de esas máquinas. Al principio intenté racionalizarlo. Pensé que algún cliente había dejado ropa sucia, que el mantenimiento de la lavandería era deficiente, que era simple suciedad. Pero pronto me di cuenta de que solo mi ropa estaba afectada. Las prendas de otros clientes permanecían intactas. La incomodidad creció hasta volverse miedo, un miedo silencioso que me acompañaba incluso al dormir. Y entonces comenzaron los sueños. Cada noche,
Mientras dormía, veía personas desconocidas intentando comunicarse conmigo a través de la ropa. Sentía sus manos invisibles presionando las camisas contra mi rostro, tirando suavemente de los calcetines, susurrando nombres que no conocía. En esos sueños, las prendas parecían tener vida propia, transmitiendo mensajes urgentes y confusos que no lograba comprender del todo. Despertar era un alivio momentáneo, pero la sensación de invasión persistía. La ropa que tocaba durante el día me parecía diferente, como si contuviera secretos o emociones ajenas. Mis manos temblaban levemente al doblarla, y un nudo de ansiedad se instalaba en mi estómago antes de salir de casa para ir a la lavandería. Cada ciclo de lavado se había convertido en un acto de tensión, y mi rutina en un campo minado de incertidumbre. Incluso mi madre lo notaba. Ella me preguntaba indirectamente si estaba bien, y yo le aseguraba que solo estaba cansada del trabajo y de las tareas del hogar. Pero la verdad es que cada noche los sueños me recordaban que algo dentro de la lavandería estaba vivo, que mi ropa era un medio para comunicarse conmigo, y que el miedo que sentía era real, más allá de cualquier explicación racional. Ya no podía dormir tranquila ni tocar la ropa con la misma indiferencia de antes. Cada prenda era un recordatorio de que algo desconocido me observaba, me buscaba, y que la lavandería, que alguna vez parecía inofensiva, se había convertido en un lugar lleno de misterio y amenaza silenciosa. Después de todo lo que había vivido en la lavandería, finalmente decidí no volver a usarla. Cada visita se había vuelto un desafío emocional, los olores imposibles, los susurros, las prendas desaparecidas o manchadas. Todo era demasiado para mi tranquilidad. Pensé que cerrando esa etapa podría recuperar la normalidad en mi vida y en la rutina con mi madre. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca del edificio, algo extraño seguía ocurriendo. Una tarde, mientras caminaba por la calle principal rumbo a casa, vi ropa seca cayendo del aire, como si flotara y se posara suavemente en la acera o en los bordes de los vehículos estacionados. Mi corazón se aceleró y un frío recorrió mi espalda. No había viento, nadie alrededor. Todo parecía imposible y fuera de cualquier explicación lógica. Empecé a evitar la lavandería, así como cualquier otra automática. Incluso en otros lugares, cada vez que veía una máquina girando, sentía miedo intenso y ansiedad. Mis manos se humedecían, el estómago se me hacía un nudo, y la sensación de que algo me observaba regresaba con fuerza. Lo cotidiano, que antes era neutral o cómodo, ahora estaba teñido por la memoria de lo que había sucedido allí. Mi madre trataba de calmarme, comentando indirectamente que tal vez solo era estrés o imaginación, pero yo sabía que lo que había vivido era real. La ropa, los olores, los susurros, los sueños, todo estaba impregnado en mi memoria, y aunque la lavandería estuviera cerrada o vacía, el miedo permanecía. Cada paso cerca del lugar me recordaba que no podía controlar lo que había comenzado allí, y que tal vez nunca terminaría de comprenderlo. Hoy, incluso al hablar de ello, siento el nudo en la garganta y un escalofrío recorrerme la espalda. La lavandería automática sigue ahí, silenciosa, con sus luces parpadeantes, y yo sé que algo dentro de ella sigue vivo, esperando, moviendo ropa, susurrando, tal vez esperando que alguien más vuelva a pasar, mientras yo nunca más podré mirar una máquina de lavado sin que el miedo me domine. Buenas noches. Mi nombre es Camilo. Soy ingeniero robótico y desde hace varios años lidero un pequeño equipo en una empresa de tecnología que desarrolla prototipos para distintos fines: médicos, industriales, incluso de asistencia doméstica. Ciudad Juárez siempre fue un lugar donde el tráfico y el ruido industrial eran parte de mi rutina diaria, pero en las noches, cuando todos se van y el laboratorio queda solo para mí, el silencio es casi absoluto. Aquella noche, como muchas otras, llegué alrededor de las 7 de la tarde. La luz blanca y fría del laboratorio iluminaba cada rincón, pero las sombras seguían presentes en las esquinas,
donde los prototipos más grandes permanecían inertes. Mientras revisaba los códigos de un nuevo diseño de robot asistente médico, noté algo extraño. Uno de los robots pequeños, apenas del tamaño de un niño, estaba ligeramente inclinado, como si hubiera perdido el equilibrio. Me levanté para ajustarlo, pero al acercarme, el brazo del prototipo se movió hacia un lado, girando sobre su propio eje. Mi primer impulso fue reírme de mí mismo. Seguramente era un error de calibración. Durante los siguientes días, los movimientos extraños continuaron. Los robots no seguían ningún patrón lógico. Algunos giraban en círculos, otros inclinaban sus cabezas como si observaran algo. Los sonidos eran los más desconcertantes. Chirridos suaves de motores, clics de piezas que se ensamblaban y desensamblaban sin que yo hubiera tocado nada. Llegué a pensar que había dejado algún programa de prueba activado, pero al revisar los registros, no había indicios de que eso sucediera. Intenté grabar todo con las cámaras de seguridad del laboratorio. Las grabaciones mostraban exactamente lo que estaba viendo. Los prototipos se movían solos, en posiciones que yo no habría programado, sin señales de interferencia externa. Por las noches, cuando los demás ya se habían ido, sentía un frío extraño recorrer la nuca. Era como si alguien me observase desde la sombra, aunque estaba completamente solo. La sensación más inquietante era el silencio interrumpido únicamente por esos movimientos mecánicos. Cada vez que me detenía a escuchar, parecía que los robots también lo hacían, como si ajustaran su comportamiento a mi atención. Empecé a cuestionarme si estaba exagerando, si el cansancio y las largas horas frente a las pantallas me hacían imaginar cosas. Pero no podía ignorar la evidencia. Los robots actuaban por sí mismos, y cada movimiento se sentía deliberado, extraño, casi consciente. A medida que pasaban los días, la tensión se volvió más difícil de soportar. Llegaba a casa tarde, preparaba un taco rápido, revisaba mensajes de mi equipo y apenas lograba dormir. Con la imagen de los robots moviéndose solos rondando mi mente, sabía que debía encontrar una explicación racional, algún fallo en los sistemas, algún error humano que había pasado desapercibido, pero la idea de que algo más estaba ocurriendo no me dejaba en paz. Nunca olvidaré la primera noche en que un prototipo pequeño se giró completamente hacia mí, como si hubiera esperado mi llegada. No había cámara que lo hubiera forzado, ningún sensor que lo activara, solo yo, el laboratorio y un movimiento que parecía desafiar toda lógica. Ese fue el momento en que comprendí que no estaba frente a un simple fallo técnico. Algo estaba cambiando en el lugar que creía conocer. Después de varias noches de movimientos inexplicables y sonidos extraños en el laboratorio, las cosas comenzaron a volverse más inquietantes. No se trataba solo de los prototipos. Otros objetos empezaron a desaparecer o aparecer en lugares imposibles. Una llave inglesa que dejé sobre la mesa junto a mis herramientas había desaparecido, y al girarme unos minutos después, estaba colgando de un soporte en la pared, lejos del lugar donde la había dejado. Al principio pensé que había sido mi descuido, pero los incidentes se repetían cada vez con más frecuencia. La sensación de ser observado se intensificaba. Incluso cuando estaba sentado frente a la computadora revisando planos o escribiendo códigos, sentía que algo estaba detrás de mí. Al voltear, no había nadie, pero una sombra se deslizaba en los bordes de mi visión y un escalofrío me recorría la espalda. No podía explicarlo, y tratar de racionalizarlo no me ayudaba. La sensación persistía, constante y silenciosa, como un susurro invisible que nunca se alejaba. Cuando llegaba a mi apartamento después del trabajo, la inquietud me acompañaba. A veces encontraba objetos levemente desplazados, un libro de robótica sobre la mesa, un bolígrafo que estaba sobre el teclado, o las llaves de mi casa en un lugar distinto al habitual. Todo indicaba que alguien, o algo, me seguía incluso fuera del laboratorio. Sentía que mi propia rutina estaba siendo invadida, aunque no había señales de intrusión física. La puerta estaba siempre cerrada, y las ventanas intactas. Empecé a tomar precauciones.
Revisaba las cerraduras, caminaba con cuidado por el departamento, incluso me aseguraba de encender todas las luces al entrar. Sin embargo, la sensación de presencia no desaparecía. Era como si el espacio mismo del apartamento estuviera siendo observado, como si una mirada invisible recorriese cada rincón, analizando cada movimiento mío. Por momentos, me sorprendía a mí mismo dudando de mis propios recuerdos. ¿Había dejado realmente el cuaderno sobre la mesa o alguien lo había movido? La línea entre lo real y lo posible empezaba a difuminarse. En el laboratorio, los objetos que se movían parecían reaccionar a mi estado emocional. Cuando estaba concentrado, los prototipos permanecían quietos. Cuando me distraía o me sentía nervioso, un destello metálico o un pequeño clic indicaban que algo se había desplazado. Esa interacción silenciosa y sutil me inquietaba más que cualquier sonido estridente. Era un juego extraño, silencioso, pero perturbador. Cada noche regresaba a casa con la sensación de que algo no quería que dejara el laboratorio. La idea de que los movimientos, los objetos y la observación pudieran estar relacionados me provocaba ansiedad constante. La frontera entre la ciencia y lo inexplicable parecía desvanecerse y ya no estaba seguro de si podía confiar en mis sentidos. La certeza con la que antes abordaba mi trabajo ahora se veía empañada por una presencia invisible, persistente y silenciosa, que parecía disfrutar de mi desconcierto. Lo que comenzó como movimientos extraños y objetos desplazándose solo en el laboratorio, pronto se transformó en algo más perturbador. Los robots empezaron a reproducir voces humanas. Al principio eran susurros apenas perceptibles, murmullos confusos, como si intentaran imitar conversaciones que habían escuchado. Luego se volvieron más claros, risas suaves, palabras cortas que recordaban a los miembros de mi equipo, pero distorsionadas, como un eco que no pertenecía a este mundo. Fue una sensación desconcertante. Sentía que alguien más estaba dentro del laboratorio, aunque seguía estando completamente solo. Cada vez que me acercaba a un prototipo, sus movimientos se volvían más fluidos, más precisos, imitando gestos humanos que yo nunca había programado. Un robot pequeño giraba la cabeza y me seguía con la mirada, y al mover mi brazo, lo replicaba con exactitud, como si estuviera observando cada uno de mis movimientos y respondiendo a ellos. Intenté apagar todos los sistemas, reiniciar servidores, desconectar prototipos de la corriente, pero los sonidos persistieron por unos segundos incluso después de que todo estuviera apagado. Fue entonces cuando comprendí que ya no estaba frente a un simple fallo técnico. La idea de que algo más, algo fuera de la lógica y la ciencia, pudiera estar manipulando los robots comenzó a instalarse en mi mente. El miedo y la incredulidad se mezclaban en cada instante. Mi corazón se aceleraba con cada chirrido mecánico, con cada gesto humano que reproducía un robot. Sentía que mi trabajo, aquello que antes me daba orgullo y control, se había convertido en un espacio donde lo inexplicable dominaba. Me descubrí hablando solo, tratando de racionalizar lo que veía, recordando que debía ser la fatiga o el estrés. Pero incluso al cerrar los ojos, podía escuchar las voces, suaves, imprecisas, y sentir la mirada de los prototipos siguiéndome en cada movimiento. Una noche, mientras revisaba códigos de calibración, uno de los robots imitó exactamente cómo me recargaba en la silla, moviendo sus pequeños brazos y cabeza con una precisión que me heló la sangre. Me sentí observado de una manera que no podía explicar ni ignorar. No había manera de controlar aquello. Todo lo que conocía sobre ingeniería robótica parecía insuficiente ante lo que estaba sucediendo. Los prototipos ya no eran solo máquinas, sino algo que imitaba y respondía a lo humano, como si una inteligencia invisible los guiara. Empecé a sentir un peso constante en el pecho, una mezcla de miedo y fascinación. La lógica decía que debía desconectar todo, abandonar el laboratorio, pero la curiosidad científica me mantenía allí, atrapado entre el temor y la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo. Cada sonido, cada movimiento,
Cada voz era un recordatorio de que algo había cambiado y que quizá nunca podría volver a mi rutina normal sin cuestionarme la realidad misma de lo que me rodeaba. Después de semanas lidiando con los movimientos inexplicables, los sonidos y las voces de los robots, decidí que necesitaba alejarme del laboratorio. Pedí una semana de descanso, alegando problemas de salud, aunque no mencioné la verdadera razón. Necesitaba respirar, tratar de recuperar la cordura y entender si todo lo que estaba viviendo era producto del cansancio o algo más. Durante esos días en casa, intenté relajarme, cocinar un poco, ver películas y salir a caminar por las calles cercanas. Aún así, la sensación de ser observado no desaparecía completamente. Cada vez que abría la puerta del apartamento, sentía que algo me seguía desde el interior. A veces encontraba objetos ligeramente desplazados, aunque no tanto como en el laboratorio, pequeñas señales que mantenían viva la inquietud. Un día, recibí una llamada de un colega del laboratorio. Me aseguró que el equipo estaba cuidando los proyectos en mi ausencia y que todo funcionaba con normalidad. Esa llamada me dio un alivio momentáneo. Durante esos días, no hubo movimientos extraños ni voces, y los robots permanecieron apagados o en reposo. Sentí un breve descanso, una tregua que me permitió dormir mejor y sentir que quizá todo había sido fruto de mi mente exhausta. Cuando regresé al laboratorio, todo parecía estar en orden: los prototipos apagados, las herramientas organizadas y los códigos funcionando correctamente. Sin embargo, al entrar, sentí un escalofrío inmediato. El silencio ya no era cómodo, era pesado, como si el espacio mismo recordara los eventos pasados. Cada sombra parecía más densa, cada esquina más oscura. Aunque todo estaba aparentemente normal, una sensación persistente de presencia invisible se mantenía, como si alguien o algo continuara observándome, esperando mis movimientos, aunque no hubiera señales de actividad en los robots ni en los sistemas. Esa sensación me acompañó mientras revisaba los proyectos y caminaba por el laboratorio. No había rastro físico de lo que había sucedido, pero no podía ignorar el peso de esa presencia intangible. Era como si el lugar hubiera quedado marcado y yo fuera consciente de ello, atrapado en un espacio donde la lógica y la ciencia se encontraban con algo que no podía explicar. Desde entonces, cada vez que entro al laboratorio, siento esa mirada invisible. No hay movimientos, no hay sonidos, pero sé que algo sigue allí, silencioso, observando cada uno de mis pasos. No puedo afirmar si fue real o producto de mi mente, pero la certeza de haber experimentado algo inexplicable permanece. Y aunque trato de continuar con mi trabajo, una parte de mí sabe que nunca volveré a sentirme completamente seguro en ese espacio que antes era solo un laboratorio de robótica, y ahora se ha convertido en algo que escapa a toda comprensión. Me llamo Valentina. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Siempre había llevado mi salón de belleza con normalidad en mi barrio de Ciudad Juárez, un lugar donde todos se conocen y donde los clientes habituales vienen más por la confianza que por la moda. Mi rutina era sencilla: abrir temprano, barrer el piso, preparar las sillas, revisar que los productos estuvieran limpios y en orden. La primera vez que noté que algo no estaba bien fue una tarde cualquiera. Estaba acomodando las tijeras en la repisa detrás de la silla principal cuando, sin que yo las tocara, una de ellas se deslizó lentamente hasta la silla vacía frente al espejo. Me quedé congelada, pensando que quizá alguien había entrado o que había empujado la tijera sin darme cuenta. Pero nadie había estado en el salón en ese momento. Respiré profundo, tratando de calmarme, y volví a colocarla en su lugar. No pasó mucho tiempo antes de que sucediera otra vez. Esta vez fue un peine que cayó de la repisa al piso mientras recogía unas toallas. Al agacharme para levantarlo, vi que otro peine se movía solo, girando ligeramente como si alguien invisible lo estuviera acomodando.
Mi corazón empezó a latir más rápido y sentí un nudo en la garganta. No era algo que pudiera explicar de manera lógica. Me dije a mí misma que quizá estaba cansada, que la mente puede jugar trucos, pero la sensación de ser observada no desapareció. Cada vez que intentaba concentrarme en preparar las estaciones para los clientes, un objeto cambiaba de lugar o caía sin motivo. Las tijeras, los peines, los cepillos. Todo parecía tener vida propia. Sentí miedo, pero también una mezcla de incredulidad y curiosidad. Empecé a revisar cada rincón, mirando las sombras en las paredes y los reflejos en los espejos, preguntándome si mi mente me estaba traicionando. A veces, cuando miraba hacia la repisa de productos, juraría que uno de los frascos se movía ligeramente, como si un aire invisible lo empujara. Esa primera semana, la tensión fue aumentando. Cada sonido del salón me hacía saltar. El zumbido de las luces, el roce de una silla, incluso el eco de mis propios pasos parecía más fuerte de lo normal. Sentí que algo había cambiado en mi pequeño mundo, algo que no podía controlar ni explicar. Cuando Reginaldo llegó a casa esa tarde, lo vi mirarme con preocupación. No dije nada de lo que había pasado. Sentí que no me creería. Pero en su mirada pude notar que algo en mí había cambiado. Yo misma empecé a dudar de mi cordura. Sin embargo, la verdad era clara. Algo extraño estaba sucediendo en mi salón, algo que no pertenecía a este mundo cotidiano que yo conocía tan bien. Desde ese momento, cada día al abrir el salón, sentía un frío en el pecho, un nudo que no me dejaba tranquila. Sabía que esto era solo el principio, y no tenía idea de hasta dónde llegaría. Después de los primeros movimientos inexplicables de las tijeras y los peines, pensé que quizá todo se limitaría a objetos que se desplazaban solos, pero pronto descubrí que la presencia era más compleja de lo que imaginaba. Empezaron a aparecer olores extraños en el salón, mezclados con el aroma habitual de champús, lociones y perfumes que tanto me gustaba tener siempre ordenados. Al principio era sutil, un ligero aroma metálico que me recordaba a algo oxidado, o un olor húmedo, parecido a moho antiguo, que surgía de repente entre los frascos de productos. Cada vez que intentaba localizar la fuente, desaparecía sin dejar rastro. Algunas clientas mencionaban, de manera indirecta, que sentían un olor raro en el aire, como si algo invisible estuviera rondando el lugar. Yo trataba de tranquilizarlas, asegurando que era el perfume o algún producto nuevo, pero incluso mientras decía esto, sentía un nudo de miedo en la garganta. Los días pasaban y los olores se volvieron más insistentes. A veces, mientras aplicaba color a una clienta, percibía un fuerte aroma químico mezclado con ese olor a metal, que me hacía retroceder un instante, asustada y confundida. Empecé a tener migrañas y a sentirme cansada, aunque no había hecho nada extraordinario ese día. Reginaldo también lo notó. Comentaba de manera indirecta que se sentía extraño, fatigado sin razón, y yo no podía explicarle lo que realmente estaba ocurriendo. Lo peor era que los olores parecían seguirme incluso cuando salía del salón. En casa, el perfume de los productos capilares que había llevado para probar en clientes empezaba a mezclarse con esos aromas extraños, haciendo que me sintiera atrapada, como si la presencia invisible me persiguiera. Me di cuenta de que ya no podía diferenciar entre lo real y lo inexplicable. Cada respiración traía consigo esa sensación de alerta constante, de que algo estaba mal, y la tensión empezó a afectar mi rutina. Intenté ignorarlo, concentrarme en los cortes y peinados, pero cada olor inesperado hacía que mis manos temblaran ligeramente y mi corazón latiera más rápido. Me sentía atrapada en una mezcla de rutina diaria y miedo, incapaz de entender qué estaba sucediendo en mi propio salón, un lugar que siempre había sido seguro y familiar. Desde entonces, cada vez que alguien entraba, yo estaba pendiente no solo de su cabello, sino también de los aromas que lo rodeaban. Sabía que algo había cambiado en el ambiente, algo que no podía controlar, y que esa presencia invisible estaba jugando con mi percepción.
haciendo que mi espacio seguro se sintiera extraño y amenazante. Con el paso de los días, los fenómenos se volvieron más intensos y difíciles de ignorar. No solo eran objetos que se movían solos o aromas extraños. Ahora veía sombras en los espejos que no tenían explicación. Al principio pensé que eran reflejos de luces o de mi propia sombra, pero pronto me di cuenta de que se movían de manera independiente, cruzando las sillas y los pasillos del salón, desapareciendo cuando giraba la cabeza para mirarlas directamente. Mis clientas empezaron a comportarse de manera diferente también. Algunas se movían inquietas en las sillas, como si sintieran a alguien más observándolas, y comentaban de manera indirecta que sentían miradas sobre sus hombros, aunque no hubiera nadie más allí. Yo sentía un frío constante en la nuca y un hormigueo en los brazos, como si la presencia invisible estuviera cerca, inspeccionando cada movimiento mío. Cada vez que pasaba frente a un espejo, percibía que algo se reflejaba detrás de mí, pero al girarme, el espacio estaba vacío. Sentía que no estaba sola, que había una atención fija sobre mí y sobre cada persona que entraba al salón. Esa sensación de ser vigilada me ponía tensa, y aunque trataba de continuar con mi trabajo, mis manos temblaban ligeramente al agarrar tijeras y peines. Incluso Reginaldo lo notaba en casa. Comentaba indirectamente que sentía una presión en el ambiente, un cansancio extraño, y yo podía ver en su rostro la preocupación y la confusión. No podía explicarle lo que veía. Si lo hiciera, probablemente pensaría que estaba exagerando o que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la evidencia era imposible de negar. Las sombras, los movimientos, los aromas, todo parecía estar conectado a una presencia que nadie podía ver, pero que todos podíamos sentir. Con cada día que pasaba, el salón, que antes había sido un lugar de alegría y creatividad, se transformaba en un espacio de alerta constante y miedo silencioso. Cada sonido, cada reflejo, cada pequeño movimiento en el ambiente me hacía recordar que aquello que estaba ocurriendo no tenía explicación lógica y que la rutina de mi vida cotidiana estaba siendo alterada por algo que no podía controlar ni entender completamente. Sentía que estaba atrapada en un espacio donde lo ordinario y lo extraño coexistían, y que cada cliente, cada objeto, cada gesto mío era observado por algo invisible. La mezcla de miedo, incertidumbre y responsabilidad hacia mi trabajo me hacía cuestionar si debía cerrar el salón o enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Pero todavía no podía imaginar la magnitud de lo que vendría. A partir de la tercera semana, los fenómenos comenzaron a afectar no solo mi trabajo, sino también nuestra vida en casa. Los objetos desaparecían sin explicación: tijeras, peines, secadores. Algunas veces los encontraba en lugares imposibles, como encima de las repisas más altas o dentro de cajones cerrados. Otras veces, simplemente se rompían solos. Un frasco de esmalte se caía y se quebraba en 1000 pedazos sin que nadie lo tocara. Reginaldo empezó a sentir algo raro también. Aunque trabajaba largas horas como pintor y peón de construcción, su cansancio era distinto, más profundo, como si cada músculo de su cuerpo estuviera pesado sin razón aparente. Comentaba indirectamente que sentía una energía extraña en la casa, que algo los observaba, y yo no podía negarlo. Cada vez que entrábamos al salón juntos, él fruncía el ceño y miraba alrededor con cautela, mientras yo sentía un nudo de ansiedad en el pecho. Mi miedo creció cuando, una tarde, encontré varias tijeras alineadas en el suelo, apuntando hacia la puerta, como si alguien invisible las hubiera colocado allí deliberadamente. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y tuve que sentarme un momento para calmar mi respiración. La sensación de amenaza era constante, y cada pequeño ruido, un golpe leve, un objeto que caía, me hacía sobresaltar. La presencia que había empezado como movimientos sutiles ahora parecía cada vez más tangible, más insistente. Empecé a cuestionarme si alguna vez volvería a sentir tranquilidad en mi propio espacio. Las noches eran especialmente difíciles. Al cerrar el salón y regresar a casa,
El cansancio me vencía, pero no podía dormir bien. Escuchaba ruidos suaves que parecían provenir de los objetos que había llevado del salón, y Reginaldo, aunque trataba de ignorarlo, mostraba signos de ansiedad y agotamiento anormal. Nos encontrábamos atrapados en un ciclo de tensión, miedo y desconfianza, preguntándonos si aquello que habitaba el salón podía habernos seguido hasta nuestro hogar. Cada día era una prueba de paciencia y de nervios. Sabía que algo más estaba en juego, algo que no pertenecía a nuestro mundo cotidiano. Y aunque no podía identificarlo, sentía que nos estaba preparando para algo más grande, una confrontación inevitable con lo desconocido que todavía no lograba comprender por completo. Finalmente, después de semanas de miedo constante, decidí cerrar temporalmente el salón. Pensé que alejarme del lugar podría detener los fenómenos. Apagué luces, aseguré puertas y dejé todo en silencio, esperando que la calma volviera a nuestras vidas. Pero pronto me di cuenta de que el problema no estaba solo en el salón. Cualquier objeto que llevaba a casa, una tijera, un peine, un frasco de esmalte, parecía mantener su comportamiento extraño. Las tijeras caían de las repisas, los peines se movían solos sobre la mesa y el aroma de los productos capilares se mezclaba con esos olores metálicos y húmedos que ya conocíamos demasiado bien. Cada sonido inesperado me hacía saltar, cada sombra me hacía contener la respiración. Reginaldo también lo notaba. Su cansancio continuaba. Su mirada estaba cargada de inquietud, y por primera vez sentí que ambos estábamos atrapados en algo que no podíamos controlar ni entender. Pasamos noches en vela, temiendo incluso dormir. Cada vez que intentaba organizar los objetos en casa, sentía que estaban vivos, que no pertenecían a nuestro mundo cotidiano. La tensión era constante y la sensación de amenaza nunca desaparecía. No había manera de relajarnos, de sentirnos seguros, ni siquiera en nuestro propio hogar. Después de mucho pensarlo, decidí devolver todo al salón. Transportamos cuidadosamente cada tijera, peine y frasco de vuelta a su lugar, con una mezcla de alivio y temor. Sabía que el cierre temporal del salón no solucionaría nada. La presencia seguía allí, ligada a los objetos y al espacio mismo. Ahora, al mirar el salón desde fuera, siento una mezcla de impotencia y preocupación. No sé qué hacer con todo eso, no sé cómo enfrentar lo que habita en mi salón. Solo sé que aquello que empezó como movimientos leves de objetos y olores extraños, ha transformado mi vida cotidiana en un estado constante de alerta y miedo. A veces me pregunto si volveré a abrir el salón, si los fenómenos se calmarán con el tiempo, o si simplemente debemos aprender a vivir con esta presencia invisible que parece haber hecho de nuestro hogar y de nuestro trabajo su territorio. La incertidumbre me acompaña cada día, y sé que, pase lo que pase, nada volverá a ser igual en mi vida ni en el pequeño salón del barrio donde todo comenzó.